Por la gracia de Dios nos encontramos nueva vez en Más cerca estoy. Más cerca estoy, la expresión que escuchamos por la fe, que el Señor nos dice a cada uno de nosotros en medio de la circunstancia que nos ha tocado vivir, en vez de alejarnos de Dios, nos ha hecho sentir más cerca en medio de todo y sobre todo a través de su palabra, porque la palabra de Dios es poderosa y su palabra fortalece también nuestra fe y nos da crecimiento en la gracia. Hoy estaremos estudiando un tema sumamente importante, el tema la abominación desoladora, una expresión que utiliza el Señor Jesús en Mateo capítulo 24 y que cuando la pronuncia, Él describe que solo el que lea al profeta Daniel va a entender. ¿De qué se trata esto? ¿Qué impacto tuvo en el pasado? ¿Qué impacto tendrá en el presente y en el futuro? Eso lo veremos a la luz de las Sagradas Escrituras. Será nuestro estudio justamente en este día. Hoy, como siempre, le agradecemos a cada uno de ustedes por estar allí, por conectarse, por compartir también el contenido con algunas personas para que también sean bendecidas con el mensaje de la palabra, con la luz de la verdad, ya que el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy estaremos orando nuestra oración de inicio por varias personas. Como siempre, presentamos al Señor algunos nombres, algunas familias, algunos casos, algunos lugares. Y hoy estaremos orando por Amarilis Peña Pérez. Amarilis Peña Pérez. También estaremos orando en nuestra oración de inicio por la familia Sandoval. También la familia Sandoval está rogando oración por la sanidad de Ignacio, Amarilis Peña Pérez nos ha escrito desde España para solicitar esa oración especial para ella y su familia. Carmen Odette Martínez Abreu. Carmen Odette Martínez de Abreu también ha solicitado la oración. También estaremos intercediendo de manera especial por ella en este día. De igual manera estaremos orando tanto por su sanidad física como por su sanidad espiritual, por Carmen. Lourdes Ramos también está expresando gratitud al Señor por haberle dado salud, por haberle cuidado hasta aquí y está rogando que le mantengamos siempre en oración para que Dios siga manifestando su gracia sobre ella y también sobre los suyos. De igual manera estaremos orando por Noelia Santana, por María Roa, también estaremos orando en este día por ella y sus hijas, también su esposo, toda la familia, intercederemos también en favor de ellos. De igual manera estaremos orando por la familia Ureña Corporán, de igual manera por la familia Guerrero Gil, también estaremos orando por Dorcas Cornelio, también por Carlitos Santana, estaremos orando en esta hora por Elba Lucía, y Elba Lucía está solicitando la oración intercesora en favor de su prima que está recién operada, para que el Señor le pueda dar una pronta y total recuperación de esta intervención quirúrgica. También estaremos orando por la familia Tavares, está en Barahona esta familia, también estaremos orando. Estaremos orando por la familia García, estaremos orando, y de igual manera por la familia García Salas, también estaremos orando por la familia Núñez Rosado, también estaremos orando en esta hora. De igual manera vamos a intervenir en oración, a interceder por la hermana Dania Tavares en Santiago. Pues vamos a orar en esta hora. Le invito a inclinar sus cabezas, cerrar sus ojos y pedir la bendición al Todopoderoso. Dios y Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. En esta hora, Señor, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Te agradecemos por el esfuerzo realizado por cada amigo, cada hermano, que aparta este espacio de tiempo para escuchar tu voz a través de la santa palabra. También para presentarse ante ti en oración de manera especial a esta hora del día, colocar su vida y también la de los suyos en el altar de la oración. Te ruego, Señor, que visites a cada persona, cada familia, cada uno de estos lugares que hemos mencionado. Tú conoces las circunstancias, la necesidad, la incertidumbre que puede estar en esas vidas o corazones. Visítale para bendición en esta hora de acuerdo a tu voluntad. Al abrir tu palabra, queremos también que nos guíes
en el conocimiento, que nos guíes dándonos discernimiento espiritual para comprender cada verdad y de la misma forma expresarla. Que tu bendición acompañe en forma particular a cada uno y cada una de aquellos y aquellas que se han conectado y se están conectando en esta hora. En el nombre de Jesús, amén, amén. Más cerca estoy, es lo que el Señor nos dice, más cerca estoy de ti cuando las circunstancias son más deprimentes, cuando no parece, cuando azota la tormenta, más cerca estoy de ti, hijo mío, nos dice el Señor en esta hora. Hay una declaración del Señor Jesús que la tomamos como base para el estudio de hoy, la abominación desoladora. Jesús menciona esta expresión en el Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 24, y el contexto donde el Señor Jesús presenta esta declaración es sumamente reveladora, porque Jesús está hablando acerca de señales, tanto de la destrucción de Jerusalén, como también señales que indicarían su pronta venida. Y luego del Señor Jesús expresar que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, ahí entonces en el versículo siguiente, el versículo 15, el Señor Jesús dice como sigue: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. No, note la especificación del Señor Jesús: el que lee entienda, dando por sentado que solo aquella persona que estudie la palabra, solo aquella persona que se concentra en la escritura y especialmente en lo que reveló Daniel, va a comprender lo referente a esta profecía de la abominación desoladora. Y qué interesante entonces que luego de describir esto, Jesús dice: cuando vean esta abominación desoladora, cuando vayan a Daniel van a entender, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, dice el Señor Jesús. Los que estén en Judea huyan a los montes. Sería una señal cuando ellos vieran la abominación desoladora. ¿A qué se refiere Daniel cuando habla acerca de esta abominación desoladora? ¿Qué encontramos de manera particular en el libro del profeta Daniel, especialmente en el capítulo 11, capítulo 8, en el capítulo 9 también? ¿Qué encontramos allí que puede ser referencia a esta verdad o a este tema con relación a la abominación desoladora? En el capítulo 11 del libro de Daniel, Daniel capítulo 11, específicamente en el versículo 31, dice así: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo, y pondrán la abominación desoladora. Aquí en esta descripción, la frase abominación desoladora se encuentra en un contexto del accionar del poder enemigo de la nación de Dios, enemigo del pueblo de Dios. Y hay expresiones similares a esta de Daniel capítulo 11, versículo 31, expresiones que encontramos, por ejemplo, en Daniel 9, 27. También encontramos una expresión similar en Daniel capítulo 8, en el versículo 13. Y vamos a examinar brevemente estos pasajes. Daniel 8.13, por ejemplo. En Daniel 8.13 vemos lo siguiente. Aquí tenemos la expresión la abominación desoladora. Abominación desoladora. Y ambas frases, tanto la abominación desoladora como la abominación que causa desolación, aparecen refiriéndose al mismo fenómeno. En primer lugar, la palabra que se traduce allí como rebelión o prevaricación o abominación designa a una persona que no solo se rebela en protesta contra Dios, sino que rompe con lo que es una conexión vital. Y la actividad del cuerno pequeño aquí, que se menciona como una prevaricación o una abominación desoladora, está hablando acerca justamente de una rebelión contra la verdad de Dios y una apropiación indebida de la mediación que le pertenece solo al príncipe celestial, que se traduce entonces como una devastación espiritual. Así que cuando está hablando de desolación, no solo se está refiriendo a lo que provocarían los ejércitos en Jerusalén, sino también a una devastación espiritual que tiene un alcance mucho más amplio, que va más allá de lo que ocurrió en Jerusalén en el año 70 de nuestra era.
Y cuando habla acerca del desolar, del desolador, de la desolación, se aplica también a objetos que son inanimados. Describe también así con esto el estado que deja un lugar que ha sido atacado, que ha sido desolado, que ha sido devastado. La misma condición en que quedó Jerusalén en el año 70, cuando fue arrasada por el ejército romano. Por eso, mientras el Señor Jesús, aquí en Mateo, dice que cuando vean la abominación desoladora, huyan a los montes, en Lucas capítulo 21 dice el evangelista que cuando vean a Jerusalén cercada por los ejércitos romanos, entonces huyan a los montes. Así es que había una conexión muy estrecha entre lo que era el cerco romano, entre lo que era ese sitio del ejército romano en derredor de Jerusalén y lo que era la abominación desoladora. En ese sentido, los pasajes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo van a arrojar alguna luz especial con relación a lo que significaba esto. En el contexto, por ejemplo, de Daniel 8:13, sugiere que esa desolación está relacionada con el ataque que se haría a la verdad. Pero en lo que tiene que ver con Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, estaba hablando en torno a lo que ocurriría momentos después, años después del sacrificio del Mesías, de cuando concluyera la profecía más larga de tiempo que indicaba la aparición del Mesías. La más larga de todas en la Biblia es la profecía de los 2300 días, que también está en Daniel. Pero la profecía que se extendía, la profecía de tiempo hasta la aparición, la obra, sacrificio del Mesías, era la profecía de las 70 semanas de años, que está contenida allí en Daniel capítulo 9, 24 al 27. Por eso Cristo hablaba de que el tiempo se había cumplido, refiriéndose a esa profecía de Daniel, y por eso en Mateo 24:15 aparece la expresión de Cristo que dice que el que lea al profeta Daniel que entienda, para comprender no solo lo tocante a la obra de Cristo como Mesías, sino también a la desolación que tendría lugar en Jerusalén y que ocurrió en el año 70. Sumamente importante esa descripción que aparece allí en el libro del profeta Daniel, y que ahora se cumple en el año 70 cuando Jesús la proyecta en ese sermón profético en Mateo capítulo 24, donde Jesús está haciendo referencia tanto a Jerusalén como a una obra que ocurriría de manera posterior. Por eso menciona como referencia lo que tiene que ver con Daniel para comprender de manera amplia, porque Daniel habla acerca de la desolación de Jerusalén. Daniel habla, eso en Daniel 9, 24 al 27. Daniel también habla de la obra del cuerno pequeño en el capítulo 8, acerca de una prevaricación o una desolación que tendría lugar durante la Edad Media. Y luego entonces Daniel habla acerca de algo todavía mucho más amplio, cuando en el capítulo 11 está hablando acerca de la obra que realiza el rey del norte, suplantando la verdad de Dios, quitando todo lo que tiene que ver con el continuo, quitando todo lo que se refiere al sacerdocio de Cristo e implantando un sistema sacerdotal aquí en la tierra para de alguna manera oscurecer, nublar la obra que Cristo está realizando en el santuario celestial. Así que de aquí tenemos entonces varios momentos históricos donde ocurren prevaricaciones o abominaciones que causan desolación, ya sea en el plano literal, como ocurrió en Jerusalén cuando fue devastada, o en el plano espiritual, cuando fue devastada la verdad durante la Edad Media, y con una connotación especial también en el tiempo del fin, antes de que Cristo venga. Ahora, ¿cuál fue la abominación desoladora que se cumplió en Jerusalén antes de la destrucción del año 70, que sirvió como señal para que los que estuvieran en Judea y en Jerusalén huyeran a los montes, como dice el Señor Jesús en Mateo 24, versículos 15 y 16? ¿Cuál fue esa abominación desoladora? También el primer capítulo del libro El conflicto de los siglos da unos datos históricos impresionantes. Otros libros también del tiempo de la iglesia apostólica, la iglesia en el primer siglo de la era cristiana, arrojan también mucha luz. Indican que en el año 66
exactamente 3 años y medio antes de la destrucción de Jerusalén. En el año 66 vinieron los ejércitos romanos y rodearon la ciudad. Allí estaba la señal. Ahora, ¿qué cosa indicaba con ese cerco, con ese sitio romano en Jerusalén? ¿Qué cosa indicaba la abominación desoladora? Cristo habló de manera específica. Dijo, cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, de la que habló el profeta Daniel. La abominación desoladora en los días del primer siglo, en el año 66 específicamente, consistió en un estandarte idolátrico que los romanos regularmente utilizaban cuando iban a la batalla y para dedicar a sus dioses de manera especial al sol, al cual adoraban mediante Mitra, así se llamaba el dios que adoraban, y el movimiento se llamaba mitraísmo. Así que con este objeto idolátrico que consistía en un estandarte parecido al asta de una bandera, y en la parte superior tenía una guirnalda solar y en el centro tenía un águila. Ese era el símbolo del Imperio Romano, pero era un símbolo idolátrico. Hablaba acerca no solo de su poder político, sino de lo que tenía que ver con su dedicación a los ídolos, especialmente al sol. Y el águila en vuelo tenía su propio significado también. Este era el objeto que iba a constituir un sacrilegio cuando fuera colocado en los muros, en las afueras de Jerusalén, pero que estaba contiguo al ala derecha del templo de Jerusalén. Cuando ese estandarte fuera colocado frente a frente al ala derecha del templo, los judíos del primer siglo, especialmente los creyentes, los que iban a obedecer la palabra de Cristo, los cristianos, verían la señal inequívoca de que debían abandonar la ciudad e irse entonces a los montes. ¿Por qué? ¿Por qué mediante esta señal el Señor le proveyó una oportunidad para que ellos huyeran a los montes si el pueblo, si la nación realmente estaba rodeada? ¿Por dónde iban a escapar? Bueno, cuando ya parecía inminente el ataque y la toma de Jerusalén, de forma misteriosa, el ejército romano se fue del lugar, abandonó el sitio, abandonó el cerco. Cuenta la historia que incluso algunos judíos de los que eran soldados se envalentonaron y entonces fueron detrás de los ejércitos romanos, creyendo que ellos se habían acobardado. Incluso llegaron a provocar bajas en algunos de esos soldados que de manera misteriosa huyeron abandonando Jerusalén. Ese abandono del sitio, del cerco romano, fue la oportunidad que Cristo le dio, la oportunidad que le abrió para que entonces los que estuvieran en la ciudad huyeran a los montes antes de que regresara la destrucción. Y efectivamente, todos los cristianos que estaban en Judea y Jerusalén abandonaron la ciudad, huyeron a los montes, y cuando vino el desolador, 3 años y medio después, cuando vino el general romano Tito comandando las fuerzas romanas, devastaron todo lo que había en Jerusalén, incluyendo el templo. Al principio cuenta la historia de que el general había dado la orden de que no tocaran el templo, de que preservaran esa maravilla del mundo antiguo. Sin embargo, en medio de la destrucción, en medio del ataque y producto de que muchos judíos se refugiaron dentro del templo, los soldados romanos hubo un momento que no respetaron la orden. Así que comenzaron a prender fuego dentro, al velo, a las cortinas, a todo lo que había dentro del templo. Al poco rato estaba ardiendo en llamas esta obra arquitectónica, este templo de Jerusalén que sorprendía y maravillaba a todos cuanto le veían. Al final ocurrió lo que Cristo había predicho justamente cuando le dijo a los discípulos que en ese edificio no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada, que no fuera destruida. De manera literal se cumplió en el año 70, pero ni un cristiano pereció dentro de la ciudad porque todos obedecieron la señal. Cuando vieron el ejército romano y cuando vieron la abominación desoladora, ese estandarte idolátrico que representaba la adoración al sol, símbolo del imperio romano, y entonces ellos huyeron. De manera literal se cumplió esa abominación que luego trajo desolación a todo lo que era la ciudad de Jerusalén. Si los judíos que escuchaban a Cristo hablando, describiendo ese sermón profético, hubieran prestado atención
hubieran ido a Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, donde hablaban no solo acerca de la obra del Mesías, punto que ya de por sí les hubiera dado una ventaja, porque ellos rechazaron a Cristo desconociendo su misión. Dice el Evangelio de Juan que Cristo a los suyos vino y los suyos no les recibieron. A los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Sin embargo, de haber repasado la profecía contenida allí en Daniel 9, 24 al 27, hubieran podido encontrar las evidencias mayores, aunque no fue por falta de evidencia que les rechazaron. Pero allí habrían encontrado también lo que dice Daniel que iba a ocurrir con Jerusalén y cómo la devastación iba a durar días, cómo la devastación iba a ser total en Jerusalén. Y hubieran puesto eso en su corazón, habiendo obedecido entonces a la advertencia de Cristo. Esta fue la primera fase de esa abominación desoladora que menciona Cristo y que entonces hace referencia específicamente Daniel en el capítulo 9, versículos 24 al 27. Luego entonces en el capítulo 8 del libro de Daniel se habla acerca de otra abominación desoladora que provoca esa prevaricación, esa abominación, la provoca el cuerno pequeño. Ese sistema político religioso que aparece en la Edad Media, que es a lo que hace referencia el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace referencia cuando allí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, él dice que Cristo no iba a venir sin que antes se manifestara una gran apostasía en medio de la cristiandad. Iba a aparecer una gran apostasía. Y él dice la apostasía de manera específica, no dice una apostasía. En toda época han surgido apostasías por personas que abandonan la verdad, que aceptan el error, que aceptan herejías, pero aquí está hablando de la apostasía, la gran apostasía que iba a ocurrir en el seno de la cristiandad, lo cual ocurrió con el levantamiento de ese sistema político religioso de la iglesia romana durante la Edad Media, que conocemos en Daniel como el cuerno pequeño, ese poder que salió de Roma y dominó durante todo el período de la Edad Media. En su accionar, dice Daniel en el capítulo 7, versículo 25, que ese sistema iba a procurar cambiar los tiempos y la ley. Y efectivamente afectó lo que tiene que ver con la interpretación de los tiempos proféticos, atacó la ley de Dios específicamente también en el mandamiento que habla sobre el tiempo, y persiguió a los santos del Altísimo. La persecución durante la Edad Media es algo que está ampliamente documentado en los libros de historia universal, donde se refiere a la Inquisición y otros sistemas que utilizó ese sistema, valga la redundancia, ese poder en todo su accionar, en todo el despliegue de su hegemonía durante un periodo de más de 10 siglos, específicamente, como dice la profecía, durante tiempos y la mitad de un tiempo, que equivalen a 1260 años. Y claro, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13 lo mencionan literalmente y mencionan el periodo profético, 1260 días, que equivale a 1260 años. Esa hegemonía de ese sistema que suplantó la verdad, que quitó el continuo. Recuerde qué cosas eran continuas en el santuario. Era continuo el pan que se ponía en la mesa de la proposición, que representaba la palabra. Jesús dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra. Esa palabra fue quitada de la gente, fue quitada de las manos del pueblo, y no se le permitía leer ninguna porción de la Biblia porque se decía que las personas la podían malinterpretar, y entonces a quien encontraban con una Biblia lo tildaban de hereje. Y en algunos casos los quemaban con todo y el volumen de las escrituras. Eso se hizo durante la Edad Media por ese poder que representa Daniel como el cuerno pequeño en Daniel 7 y Daniel 8, y que dice que iba a quitar el continuo, quitó la palabra, que debía estar continuamente delante de la gente, porque la fe viene por el oír la palabra. Pero también otra cosa que estaba continuamente en el santuario, en el lugar santo, era lo que tiene que ver con ese candelabro de 7 brazos, ese candelero, cuyas lámparas debían estar ardiendo de continuo. Y claro, no había luz espiritual durante la Edad Media, por eso se conoce como la Edad Oscura, porque la palabra fue prohibida. Y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero
mueble del santuario que debía proveer una intercesión continua, de continuo, es parte del continuo, es el altar del incienso, que representaba las oraciones que deben estar fluyendo continuamente. Lo que dice luego Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, cuando él expresa orad sin cesar. Así debían estar ascendiendo continuamente las oraciones. Y el incienso debía quemarse continuamente y el humo estar ascendiendo continuamente delante de Dios. Cuando habla acerca de continuo, se está refiriendo a eso. Y Cristo justamente cuando ascendió en el año 31 de nuestra era, ascendió a ministrar en el santuario celestial. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 1, donde describe el punto principal de lo que venimos diciendo. Es que tenemos tal sumo sacerdote que traspasó los cielos y es ministro del verdadero santuario que levantó Dios y no el hombre. Allí está hablando Hebreos 8.1, de que Cristo está ministrando en el santuario celestial, que ascendió allí cuando en el año 31, pues en su ascensión llega al cielo. Pero no solo eso, cuando Juan lo ve en Apocalipsis 1, dice la Biblia que lo ve moviéndose entre 7 candeleros, que justamente los candeleros están en el lugar santo del santuario celestial, lo que certifica que Cristo ascendió en el año 31 a ministrar en el lugar santo del santuario celestial. Esa obra de intercesión, de interceder por nosotros, a la que se refiere también Primera de Juan 2.1, cuando dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado o intercesor tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, dice también el apóstol. Así que de manera interesante, Cristo estaba ministrando durante todo ese periodo y hasta el año 1844, como indicaba la profecía. Ahora, durante toda la Edad Media, solamente unos pocos fieles podían mirar y prestar atención a la obra mediadora de Cristo como sacerdote en el santuario celestial, porque toda la atención fue acaparada por ese sistema que instauró un sistema sacerdotal aquí en la tierra. Sistema sacerdotal que usted no lo encuentra en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, no lo encuentra entre los primeros creyentes, no lo encuentra en la Biblia ese sistema sacerdotal, pero fue instaurado por ese poder, ese sistema que surge de la Roma imperial, que da paso entonces a esa Roma religiosa, y es allí donde se instaura ese sistema sacerdotal. Las personas por eso no debían leer la Biblia según ese sistema, debían escuchar la interpretación de los sacerdotes. Las personas no debían orar por ellos mismos como indicaba el santuario, el continuo, que debían estar orando continuamente, sino que debían ir a confesar sus pecados a un sacerdote que debía interceder por ellos y a la vez decirle ve en paz. O ego te absorbo, como le decían en latín, dándole a entender que ya ellos le estaban perdonando sus pecados. Toda esa obra fue sustituida aquí en la tierra, suplantada, falsificada por ese sistema sacerdotal que instauró entonces la Iglesia romana. Muy interesante que notemos cómo durante ese periodo entonces también se quitó el continuo y en su lugar se puso la abominación desoladora. ¿Por qué la abominación? Recuerda que la abominación que fue colocada en las afueras de Jerusalén, frente al ala derecha del templo, tenía que ver con la adoración al sol, un estandarte idolátrico que era el símbolo del imperio romano y su conexión con la idolatría, con el mitraísmo. Pues justamente en la Edad Media se quita el continuo y como parte de ocultar la verdad, cuando la gente no tiene la Biblia a mano, no la lee, el ambiente fue propicio para que se hicieran cambios, especialmente en la ley de Dios. Y uno de esos cambios, el que tuvo que ver con la sustitución del cuarto mandamiento, que dice acuérdate el día de sábado, fue sustituido justamente por el que los paganos todavía durante esa época en su mayoría adoraban al sol, el primer día de la semana. Así que cuando se puso la primera ley dominical, en el año 321, por Constantino, emperador romano, cuando puso esta primera ley dominical, estaba ensalzando la adoración del sol por encima de la adoración al Creador, que es lo que destaca el cuarto mandamiento. Y allí, con esa imposición, se estaba colocando una abominación.
y una abominación que iba a constituir en una desolación espiritual. La desolación que hubo en Jerusalén en el año 70 fue una desolación literal, física, material, destruyó todo. Pero la desolación durante la Edad Media, aunque también fueron perseguidas y asesinadas millones de personas, pero el efecto mayor de esa desolación fue espiritual, que dura hasta el día de hoy y que provocó que aun cuando las iglesias protestantes salieron de Roma con la Biblia bajo el brazo, se fueran con esos errores, se fueran con esa abominación. Así que justamente lo que nos indica la palabra con relación a esto es una abominación que causaría desolación y que causó de manera especial en la parte de la historia. Ocurrirán eventos que darán al traste con que se coloque nueva vez la abominación que traerá desolación en el plano. Muy bien, decíamos justamente cuando vino la interrupción por el fluido, cómo la desolación espiritual que produjo el quitar el continuo y colocar una abominación durante la Edad Media, que tuvo que ver también con la implementación por obligación de un falso día de reposo, del día de adoración pagano, de la misma forma tiene una connotación para el tiempo final, el tiempo en que también de alguna forma se colocará la abominación desoladora, que siempre tiene conexión con la adoración al sol. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en el libro de Ezequiel, especialmente Ezequiel en el capítulo 8, encontramos allí cómo el Señor describe al profeta las abominaciones que se cometían dentro de Jerusalén. Escuche, por ejemplo, lo que dice en Ezequiel capítulo 8, especialmente desde el versículo 5. Si usted lee el encabezado de Ezequiel capítulo 8, verá cómo dice que es el que representa las abominaciones de Jerusalén. Y aquí se menciona la primera. Dice Ezequiel 8:5, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos al norte, y aquí al norte, junto a la entrada de la puerta del altar, aquella imagen que provoca celo delante del Señor, una imagen de un ídolo que provocaba celo al Señor en el plano espiritual. Y entonces el Señor me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves que lo que estos hombres hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero no te sorprendas, le dice el Señor, vuélvete aún y verás abominaciones aún mayores. Y entonces en el versículo 10 le presenta, dice, entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, bestias abominables y todos los ídolos dentro de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared alrededor. Habían imágenes idolátricas por todas partes en la casa y en el templo de Jerusalén. En el versículo 14 dice, y me llevó a la entrada de la puerta, de la casa de Jehová, que está en el norte, y he aquí que había mujeres allí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz, según creían los antiguos, era hijo y la reencarnación de Nimrod, el primero que había hecho una oposición y una rebelión abierta contra Dios cuando construyó o inició la construcción de la Torre de Babel y la ciudad de Babel, que es el fundamento de Babilonia. Así que estaban endechando a Tamuz en ese momento, otra práctica idolátrica dentro del templo. Pero entonces el Señor le indica en el versículo 16 de allí, del mismo capítulo 8 de Ezequiel, cuál es la abominación más grande que se estaba cometiendo en esos días. En el capítulo 8 de Ezequiel, versículo 16, dice, y el Señor me llevó junto a la entrada y el altar, y vi como 25 varones que daban sus espaldas al templo de Jehová y se postraban hacia el oriente, y arrodillados adoraban al sol. Allí está lo que es el clímax de la idolatría en Israel, cuando ellos estaban adorando al sol. Y esta es la más grande de las abominaciones, según el capítulo 8, según lo que Dios le presenta. En el capítulo siguiente, el capítulo 9, como usted puede ver, en el capítulo 9, específicamente en el versículo 4, el Señor continúa revelándosele a Ezequiel y le dice Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal
en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se están cometiendo en ella. O sea, los que no estaban de acuerdo, los que no estaban practicando abominación, sino que estaban gimiendo, orando: Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir esa abominación? A esa gente que está todavía adorando al verdadero Dios, ponle una señal en la frente. ¿Y para qué sería esta señal? Bueno, la palabra de Dios describe en los versículos siguientes que esta señal sería para protegerlo, para preservarlo de la destrucción. Dios le da una orden a los ejecutores de la ira, a los verdugos, como describe allí el libro de Ezequiel en el capítulo 9, le dice: pasen por en medio de la ciudad y destruyan, maten a todos, pero a los que tienen la señal ni se le acerquen. Mire qué interesante. A los que tuvieran la señal de Dios, el Señor dice que ni se le acerquen los que van a estar obrando la destrucción mediante la ira. Sumamente importante, mis hermanos y amigos. Significa que cuando se cometan las abominaciones en la parte final de la historia, que es la que falta y es la que vamos a ver ahora, las últimas abominaciones que se van a cometer, y que Dios, producto de esas abominaciones, mande también la destrucción a través de los 7 ángeles que derramarán las plagas, como hemos estudiado en temas anteriores, los únicos que serán preservados y a quienes Dios le dirá la orden a los ángeles: ni se le acerquen a los que tienen la señal, a los que tienen el sello de Dios. ¿Cuál es esa señal que ve Ezequiel? Ezequiel la ve. Ahora, ¿cómo se va a provocar esa abominación desoladora ahora en la parte final de la historia? ¿Cómo se ha de provocar esa abominación desoladora? Bueno, recuerde que cuando se cometió en Jerusalén, antes de destruirla, ahí en el año 66, 3 años y medio antes de que llegara la destrucción, de la misma forma durante la Edad Media, en ambos casos tuvo que ver con la adoración idolátrica del sol. En la parte final de la historia no puede ser de otra manera. Otra vez tendrá la misma connotación, de la misma forma. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en la parte final de la historia, cuando los Estados Unidos de Norteamérica, representados por esa bestia que surge de la tierra en Apocalipsis 13, donde habla acerca de la marca de la bestia, Apocalipsis 13, donde habla acerca de otra bestia que surge de la tierra con 2 cuernos semejantes a un cordero. Bestia esta que los estudiosos de la Biblia reconocen que representa a Estados Unidos, porque esos 2 cuernos semejantes a un cordero representan la libertad civil y la libertad religiosa. Son 2 principios cristianos. Así que esta nación, cuando surge, la nación norteamericana, surge con principios cristianos, con una apariencia cristiana. Y a lo largo de la historia, Estados Unidos se convierte en un paladín defensor de la justicia, de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa. Sin embargo, dice la Biblia y en Apocalipsis 13, que esa bestia que surge con cuernos semejante a un cordero, semejante a Cristo, de repente va a hablar como dragón. O sea, va a ocurrir una transformación, una metamorfosis extraordinaria en ese poder, en esa nación norteamericana, donde las iglesias protestantes harán una imagen de la bestia. Eso es lo que se presenta allí en Apocalipsis 13, una imagen de la primera bestia. O sea, de ese sistema que dominó en la Edad Media, que fue una iglesia unida al Estado, lo que significa que las iglesias protestantes en Norteamérica se unirán al Estado para imponer leyes religiosas. Esa es la imagen de la bestia que existió durante la Edad Media, que está herida de muerte, pero que esa imagen le va a devolver la vida. Por eso dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Esa expresión de infundir aliento, recuerda cuando el Señor, luego de crear al hombre, y el hombre ser solo una masa inerte de barro, Dios sopló aliento, le infundió aliento y cobró vida el ser humano. Es la misma figura que utiliza aquí en ese contexto de Apocalipsis 13 para referirse a cómo se le va a infundir aliento a la imagen de la bestia y cómo se va a servir a los intereses de la primera bestia que tiene la herida mortal pero que resucita, que revive. Está hablando acerca del poder de la iglesia romana, representado justamente por el papado a la cabeza, que tendrá ese papel destacado
en la parte final de la historia, como representa claramente la Biblia en este momento. Y claro, la ley que han de imponer tiene que ver con la adoración al sol, porque es la marca de su autoridad. La misma Iglesia romana reconoce que la marca de su autoridad en asuntos de fe es el cambio que operaron del día de reposo, para lo cual dicen ellos, los protestantes que han abandonado el cuarto mandamiento para observar el primer día de la semana no tienen ningún tipo de afianzamiento bíblico, no hay autoridad en la Biblia, lo reconoce así el poder romano y dice, ellos están obedeciendo una marca que es del poder romano, de la iglesia romana. Así que ellos mismos lo dicen, lo puede buscar con ese mismo término, una marca del poder romano, el cambio de la observancia del sábado al domingo. Así que el enemigo intentó hacer una señal, un sello como Dios ha hecho para su pueblo, pero lo que le ha resultado simplemente es una marca. Y una marca es cualquier cosa, un falso día de reposo que no cuenta con las credenciales divinas. Por eso sabemos que la abominación en el tiempo final también tendrá que ver con implantar una ley dominical obligatoria. Todavía ninguna persona porque descanse el primer día de la semana o porque le dé al primer día de la semana los atributos que debe recibir el séptimo día, que es el que Dios reposó, bendijo y santificó, todavía, aunque una persona haga eso, no tiene la marca de la bestia, hasta que no se imponga por ley lo que tiene que ver con el descanso dominical en Estados Unidos, Norteamérica, y de allí se copiará en el resto del mundo. Hasta que no sea una ley obligatoria, nadie tiene la marca. Por eso, cuando se imponga esa ley, constituirá la última prueba para el pueblo de Dios. ¿Y qué conexión adicional tiene la implementación de la ley dominical con la abominación? Bueno, aparte de que una ley dominical está ensalzando el venerable día del sol, tal y como ha sido tomado y aceptado por los paganos a lo largo de la historia, y todavía en muchos idiomas como inglés, alemán, mandarín y varios dialectos o lenguas indígenas, significa día del sol. Así que se estará exaltando al día del sol. Será en ese sentido una abominación desoladora. Pero no solo en ello, hasta con el sello norteamericano que tendrá que sellarse dicha ley. Porque si usted quiere ver el símbolo de ese sello norteamericano, usted solo tiene que ver el dorso del billete de $1, donde va a encontrar varios símbolos. Pero va a encontrar uno que es una guirnalda solar formada por estrellas y en el centro un águila. Así que el sello norteamericano posee los mismos símbolos que el Imperio Romano, que colocó la abominación desoladora en el ala derecha del templo antes de la destrucción de Jerusalén, a lo que Cristo le llamó la abominación desoladora o la abominación que causaría desolación allí en Jerusalén. Así que de manera interesante, no solo será una ley que exaltará el día del sol, sino que también será sellada cuando el gobierno tenga que sellar la ley que apruebe el Congreso, será sellada por ese símbolo que contiene el sol y que contiene también el águila. No es casual que con una distancia de tantos siglos entre el Imperio Romano y lo que es el Imperio Norteamericano, por así decirlo, con una distancia histórica tan enorme, pues posean los mismos símbolos. Nada de eso es casual. El enemigo no actúa de la noche a la mañana. Trabaja de manera sigilosa, prepara el ambiente, crea las condiciones y Dios en su infinita misericordia permite que esos detalles se le escaparan al enemigo justamente para que nosotros pudiéramos entender que lo que fue la abominación desoladora en el primer siglo, cuando se colocó el estandarte idolátrico y fue destruida Jerusalén, cumpliéndose la profecía de Daniel. Por eso Jesús dijo, el que lea al profeta Daniel que entienda. Daniel 9, 24 al 27, el príncipe que vendría y destruiría. Allí se menciona de manera clara, hablando acerca del Imperio Romano que iba a destruir a Jerusalén. Así como se cumplió también la fase de la prevaricación o de lo que fue la abominación desoladora por el poder de la Iglesia romana durante la Edad Media, cambiando el día de reposo, implantando en su lugar el que tiene que ver con la adoración al sol. De la misma forma, en la parte final de la historia, ese poder que recibió una herida mortal al final del período profetizado por la Biblia, una vez se recupere con la ayuda del protestantismo en Estados Unidos de Norteamérica, logrará otra vez
colocar por ley, implantar por ley lo que será el descanso que no tiene credenciales divinos, un día de descanso que tiene las credenciales de ese sistema romano y que cobrará importancia cuando Estados Unidos, con el sello que contiene estos detalles que hemos mencionado que están en el dólar, otra vez colocarán la abominación desoladora. Y mire qué interesante, así como cuando se colocó la abominación desoladora en el año 66, antes de la destrucción del año 70, los creyentes debían abandonar las grandes ciudades. Hay consejos similares en la inspiración para cuando veamos que se coloque esa abominación, para cuando veamos que se dicte la ley dominical. Hay una orden para el pueblo de Dios también que se encuentra en las grandes ciudades, y es importante entonces ver cómo la Biblia mantiene esa consistencia en lo que tiene que ver con la aplicación de la abominación desoladora. Y nosotros debemos prepararnos para ese momento y prestar atención a lo que el Señor nos ha dicho cuando veamos la abominación desoladora. Y en ese mismo pasaje, el Señor Jesús entonces dice: ay de las que críen en aquellos días. Serán días difíciles, está hablando, habrá persecución. Y en el versículo 20 de Mateo 24, luego de describir la abominación desoladora, la huida, luego de hablar de ay de las que críen en aquellos días, dice en el versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Por qué el Señor Jesús, en el mismo contexto donde está hablando de la abominación desoladora, pide y ruega a sus hijos, a su pueblo, a sus hijos obedientes, que oren para que la huida no sea en invierno ni en sábado? Porque el Señor Jesús sabía que en todas las etapas de la historia, su pueblo fiel, su pueblo remanente, mantendría la observancia del día de reposo sagrado, del santo sábado, y por eso les dice: oren para que su vida no sea en invierno ni en sábado. No sea en invierno porque de ocurrir en invierno, ustedes saben lo que ocurriría. Las dificultades producto del clima, huyendo entre las montañas, entre los campos. Y Dios tuvo ese cuidado por anticipado y nos dice: oren para que no sea en invierno. No será en invierno, porque el Señor responderá a esas oraciones de sus hijos que están clamando a Él para que no sea en invierno. Y dijo: oren para que tampoco sea en sábado. ¿Por qué en sábado? Porque en sábado todos estamos congregados. Y sería fácil entonces que como pueblo de Dios, que observamos el día de reposo que Cristo prescribió, fuéramos todos sorprendidos estando juntos, estando en la congregación. Por eso Él dijo: oren para que ni sea en invierno, pero que tampoco sea en sábado. Como parte del pueblo remanente de Dios, destaquemos la obediencia al Señor, compartamos esa verdad en el nombre de Cristo Jesús. Hablemos acerca de la advertencia que Jesús presenta a nuestros amigos, familiares que aún no conocen la verdad, compañeros de estudio, de trabajo, nuestros vecinos, a todos los que nosotros querramos ver que puedan mantenerse firmes en ese último desafío de lealtad y que podamos verlo un día para siempre en la patria celestial. Que Dios pueda bendecirte, mi amigo y hermano, y te ayude comprendiendo lo que significa la abominación que traerá desolación, a mantenerte más fiel que nunca a los mandamientos de Dios. Por eso dice la palabra: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la santa ciudad. Que Dios te bendiga. Si la palabra de Dios en este día te ha hablado en forma particular, si al arrojarte luz en lo que es tu sistema de creencias, en lo que has creído hasta el momento, si has visto luz en la palabra y tienes en tu corazón el deseo de comenzar a obedecer a Dios como dice la Biblia, te invitamos a comunicarte, a contactarnos, a escribirnos. Estamos anhelosos de poder orar por ti. Estamos anhelando ese momento en que podamos ministrarte y colocarte por la fe en las manos del Señor y poder entonces darte la bienvenida al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y que tiene la fe de Jesús. Estudia tu Biblia pidiendo la dirección del Espíritu Santo, que Dios siga guiándote en el crecimiento de la fe y también en el fortalecimiento de la gracia, tal y cual es en la santa palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nueva vez le agradecemos que hayan estado con nosotros, y antes de invitarle para que mañana nueva vez se den cita para el estudio de la palabra, hoy queremos orar por un grupo de personas y situaciones que nos han enviado justamente para orar, para interceder. Estaremos orando por Fermina Novoa. Todos juntos nos vamos a unir en esta oración
por Fermina Novoa, también oraremos por Ismael Hernández, oraremos por también la familia Hernández Suero, también estaremos orando por Margarita Simé y familia, también oraremos por José Enríquez Villamil, también por la familia Rivera Camacho, oraremos también por la familia Paulino Araujo, también incluiremos a Manuel Abreu en nuestras oraciones, a Noeli Vázquez, su embarazo, para que el Señor siga dirigiendo todo para bien. Oraremos también por Mercedes Pérez. Mercedes Pérez pide la oración por Laura. Estaremos orando también por Maribel Cadet y sus hijos, también por la familia Santos Morel. Oraremos por Mercedes Herminia Peralta, quien está dando gratitud al Señor, ofreciendo gratitud por su recuperación total en lo que tiene que ver con la salud. También estaremos orando por Yudalris Durán, y ella pide oración por su prima Paola, que está en labor de parto. También estaremos orando por Freddy Moreno, y él pide la oración por Inés, También oraremos por Ana Rivera y por sus hijas y nietas. De igual manera estaremos orando por Justo Peña, que está siendo intervenido quirúrgicamente, para que esa operación el Señor sea quien la dirige. Estaremos orando también por Samira y Sebastián, y también oraremos por Leana en esta oración donde estaremos cerrando este espacio. Recuerde que mañana nueva vez estaremos estudiando la palabra a la misma hora. Esperamos en el Señor que usted siga siendo un canal de bendición y que la palabra de Dios le haya edificado. Oremos ahora por estos nombres y estos casos. Padre Santo que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos en esta hora. Señor, te doy gracias de manera especial por cada amigo y amiga, cada hermano y hermana que se ha conectado en esta hora para estudiar tu palabra y que en estos momentos ha confiado los nombres, los casos, las personas, las familias, los lugares para que oremos por ello. Aún el Señor Jesús pidió refuerzo para la oración cuando le dijo a los discípulos, quédense aquí y oren conmigo. Nosotros también necesitamos refuerzo en la oración, orar los unos por los otros. Por eso intercedemos en favor de cada una de estas personas, de cada una de esas familias, de cada motivo, cada situación, cada lugar. Señor, para que intervengas de forma poderosa y puedas glorificar tu nombre respondiendo cada oración, haciendo los milagros que te están demandando, pero que no sea hecha nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos. Que mañana nueva vez logremos conectarnos sin dificultad para estudiar tu palabra que tiene poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.